23 de agosto de 2021. Ciudad de México. En una habitación silenciosa, lejos de los foros, de los reflectores y de los aplausos que alguna vez la rodearon, una mujer de 96 años deja de respirar. Su nombre es Rosita Quintana. Afuera no hay cámaras esperando, no hay multitudes, no hay homenajes improvisados, y hay una ausencia que pesa más que cualquier titular. Su hijo no está ahí. Mientras un médico certifica la muerte y una enfermera recoge los últimos objetos personales, alguien marca un número telefónico para avisar lo inevitable. Del otro lado de la línea no hay llanto ni preguntas. Hay una condición. ¿Quién va a pagar el boleto? Cuando la respuesta es que no hay dinero, que la cuenta apenas alcanza para cubrir gastos básicos, la conversación se corta. No habrá viaje. No habrá despedida, no habrá último adiós. Ese instante, frío y breve, no es un accidente. Es el final de una historia que comenzó décadas atrás, cuando Rosita decidió entregarlo todo. Su carrera, su estabilidad, su vejez, su dinero. Todo por un hijo al que protegió incluso cuando ya no podía protegerse a sí misma. Durante años, el público la recordó como una estrella del cine mexicano, una actriz que compartió pantalla con los grandes y que fue celebrada en festivales y homenajes tardíos. Pero lejos del escenario, su realidad era otra. En sus últimos años, Rosita sobrevivía con una pensión de apenas 13,500 pesos mensuales, mientras los gastos médicos y de cuidado superaban los 25,000. La diferencia no la cubría su familia. La cubrían amigos, personas ajenas a su sangre, personas que no llevaban su apellido. Y aún así, ella guardó silencio. No denunció, no expuso, no rompió públicamente el vínculo. En entrevistas aisladas apenas dejó caer una frase que pasó casi desapercibida. Tengo una relación muy mala con mis hijos. Me ha maltratado. Nadie quiso escucharla. Porque aceptar esa verdad implicaba derrumbar un mito incómodo, que el amor de una madre siempre es correspondido. Hoy, cuando su historia se revisa sin maquillaje, surgen las preguntas que nadie quiso hacer a tiempo. ¿Cómo una leyenda terminó sin recursos? ¿En qué momento el amor se convirtió en abandono? ¿Y qué ocurre cuando un hijo recibe todo y devuelve nada? Para entender por qué Rosita Quintana murió en la miseria emocional más profunda, hay que volver al origen, cuando amar sin límites parecía un acto de virtud, y no el comienzo de una condena. Todo comenzó lejos de México, en una ciudad donde nadie imaginaba que una mujer terminaría convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del cine nacional. Buenos Aires, Argentina, 1925. El mundo acababa de salir de una guerra y estaba a punto de entrar en otra. En medio de esa incertidumbre nace Trinidad Rosa Quintana Muñoz. No hay cámaras, no hay promesas de gloria. Hay una familia modesta y una niña que aprende desde muy temprano que la vida no regala nada. Rosita crece en un entorno donde el trabajo es una necesidad diaria y no una opción. La música, el teatro, el espectáculo, no aparecen como sueños infantiles, sino como murmullos lejanos. Lo que sí aparece pronto es una certeza silenciosa. Esa niña observa, escucha, imita. Tiene una facilidad natural para el escenario, aunque todavía no sabe que ese escenario será su destino y también su condena. A finales de los años 30, mientras Europa se desangra y América Latina intenta definirse, Rosita cruza fronteras. Llega a México siendo muy joven, en un país que vive su propia transformación cultural. El cine mexicano comienza a consolidarse como una industria poderosa. Surgen estrellas, se crean mitos, se fabrican ídolos. Pero ese mundo no está hecho para mujeres solas, ni para extranjeras sin apellido fuerte. Hay reglas no escritas, jerarquías invisibles y un precio que siempre se paga en silencio. Rosita entra por una rendija. No como protagonista, no como figura central. Entra como tantas otras mujeres, aceptando papeles secundarios, aprendiendo a esperar,
entendiendo que la paciencia es una forma de supervivencia. A finales de los años 40 comienza a aparecer en películas que hoy se consideran parte fundamental de la época de oro. Comparte escena con nombres que ya eran leyenda, pero su nombre aún no pesa. Todavía no. En 1949, cuando participa en Calabacitas Tiernas, algo empieza a cambiar. No es un estallido inmediato, es una acumulación lenta, una mirada que se queda más tiempo en cámara, una presencia que no desaparece cuando termina la escena. Rosita no grita, no exige, no empuja. Avanza con constancia, como quien sabe que no tiene red de seguridad. Durante los años 50 su carrera se consolida. Trabaja sin pausa, acepta proyectos, se vuelve confiable para productores y directores. Y en medio de ese ascenso, Rosita toma una decisión que marcará todo lo que viene después. Decide formar una familia. Se casa con Sergio Kogan, un hombre vinculado a la industria cinematográfica, alguien que entiende el medio, alguien que parece ofrecer estabilidad en un mundo que rara vez la garantiza. En 1953 nace su hijo, Nicolás. Ese momento redefine todo. A partir de ahí, la carrera deja de ser el centro emocional de su vida. El cine sigue, los rodajes continúan, los aplausos no se detienen. Pero ahora hay algo más fuerte. Un niño al que hay que proteger. Un niño al que no puede fallarle. Rosita comienza a dividirse en dos personas. La actriz pública y la madre privada. Durante más de una década intenta sostener ambas identidades. Trabaja, viaja, filma, canta. Pero siempre vuelve. Siempre regresa a ese núcleo que ella misma construyó. Y entonces llega 1964. Una carretera, un accidente, un golpe seco que cambia el rumbo sin pedir permiso. Sergio Kogan muere. Rosita sobrevive. Queda sola con un niño pequeño y una vida que ya no tiene respaldo. Ese es el punto donde se planta la semilla de todo. No del escándalo, no de la miseria, del amor absoluto. Rosita decide que su hijo nunca sentirá la ausencia que ella acaba de vivir. Decide que no le faltará nada. Decide compensar el vacío con presencia, con dinero, con indulgencia. Decide sin saberlo renunciar poco a poco a sí misma. A partir de ese momento, cada éxito, cada contrato, cada esfuerzo, tendrá un destinatario claro: Nicolás. Y aunque todavía falta mucho para entender el final, es aquí donde empieza la historia real. No la de la estrella, la de la madre que empezó a darlo todo creyendo que el amor, por sí solo, siempre alcanza. Hay fechas que no se anuncian con trompetas, pero parten una vida en dos con la precisión de un cuchillo. Para Rosita Quintana, esa fecha fue 1964. Hasta entonces, ella todavía podía creer en una idea cómoda, casi inocente, la idea de que el amor era un refugio, de que la familia era el lugar donde una mujer por fin descansaba del ruido del mundo. Tenía un hombre respetado en la industria, tenía trabajo, tenía reconocimiento y sobre todo tenía a Sergio Kogan, un hombre que entendía el engranaje del espectáculo porque vivía dentro de él, un hombre que parecía ofrecerle algo que el cine nunca da gratis: estabilidad. Y tenía a su hijo, Nicolás, todavía pequeño, todavía con esa edad en la que un niño mira a su madre como si fuera invencible. Pero el destino no negocia con la ilusión de nadie. Una carretera, un golpe, un instante de metal y silencio. El accidente no solo destroza un vehículo, destroza el mapa entero de una mujer. Rosita sobrevive. Sí, pero sobrevive como se sobrevive a veces, con el cuerpo hecho pedazos y la mente atrapada en un cuarto blanco donde todo huele a desinfectante y a miedo. Se habla de fracturas, de huesos rotos, de una mandíbula quebrada, de una pierna y un brazo que dejan de obedecer como antes, y de días de coma que parecen una eternidad porque en esos días nadie sabe si va a volver. Afuera, la vida sigue, la industria sigue, las películas siguen, pero ahí, en esa cama, Rosita aprende la lección más cruel: que el aplauso no te protege cuando el mundo se cae.
Sergio Kogan no vuelve. Él muere. Y esa muerte no llega con un discurso ni con una despedida larga. Llega como llegan las tragedias reales. Con una llamada, con un golpe en el pecho, con un hueco que se instala para siempre. Rosita despierta y lo primero que descubre es que ya no existe ese otro adulto que sostenía el techo de su casa. Se queda sola, viuda, con un hijo que todavía necesita todo. Y con una pregunta que nadie quiere formular en voz alta cuando una estrella se rompe. ¿Quién va a cuidar de ella ahora? Ese es el momento exacto en que Rosita cambia. No se vuelve fría, no se vuelve calculadora. Se vuelve otra cosa más peligrosa. Se vuelve absoluta. El dolor por la pérdida se convierte en una promesa silenciosa. A mi hijo no le va a faltar nada. Esa frase, dicha o no dicha, se convierte en ley. Y cuando una madre convierte una promesa en ley, empieza a perderse a sí misma sin notarlo. Rosita no solo quiere ser madre, quiere ser el padre que ya no está, el sostén, el muro, el colchón contra el mundo. Quiere que Nicolás no sienta la ausencia como ella la está sintiendo. Y para lograrlo, empieza a compensar. Al principio, la compensación parece amor normal. Más tiempo, más cuidados, más atención. Pero poco a poco se vuelve algo más profundo, más silencioso, más tóxico. Se vuelve dinero, se vuelve indulgencia, se vuelve permisividad. Cada capricho se justifica con una herida. Cada exceso se perdona porque hubo una tragedia. Y Rosita se dice a sí misma que está haciendo lo correcto, porque nadie le explicó que el duelo también puede deformar el amor, que una madre puede amar tanto que termina criando a alguien que nunca aprende a dar. Mientras ella intenta reconstruirse, vuelve al trabajo porque no tiene alternativa. La industria no espera, los años pasan. Rosita se levanta, camina como puede, se repone como puede, y aprende a sonreír otra vez porque el mundo exige sonrisas. Pero hay algo que no vuelve, la sensación de estar acompañada. Ya no hay un hogar con dos adultos. Hay una mujer sosteniendo todo. Y esa presión, esa responsabilidad, esa soledad, empiezan a moldear la relación con su hijo de una manera que nadie ve desde fuera. Nicolás crece dentro de esa burbuja donde el centro del universo es él. No porque sea un niño malo, sino porque la vida lo educa así. Una madre herida no pone límites con firmeza, pone excusas. Y Rosita, sin querer, empieza a enseñar una lección peligrosa, que el amor siempre paga, siempre resuelve, siempre cubre, siempre salva, que no hay consecuencias, que la madre es un recurso infinito. Años después, cuando el cuerpo de Rosita se canse y su nombre ya no abra tantas puertas, esa promesa hecha en 1964 regresará como un boomerang, porque todo lo que se da sin medida termina creando una deuda moral que alguien, en algún momento, decide no pagar. Y ahí, en ese accidente, en esa viudez, en esa cama de hospital donde la vida se reacomodó a la fuerza, nació el verdadero principio de esta historia. No la historia de una actriz, sino la historia de una madre, que empezó a entregarlo todo creyendo que el amor, por sí solo, podía garantizarle un final digno. Pero lo que viene después demuestra algo mucho más oscuro, que el amor sin límites no siempre construye familia, a veces construye abandono. Nicolás no nació malo. Nadie nace con la frialdad en la piel como una marca de fábrica. Nicolás nació dentro de una tragedia que lo moldeó sin pedirle permiso. Creció viendo a su madre levantarse una y otra vez, con el dolor todavía pegado al cuerpo desde 1964, con la viudez como una sombra permanente, con una casa donde el silencio del padre muerto se compensaba con una sola cosa, una madre que daba más de lo que podía, que entregaba antes de que le pidieran, que se adelantaba al hambre, al miedo, al futuro. Rosita lo miraba y se repetía una promesa que no necesitaba decir en voz alta. A este niño no le va a faltar nada. Y esa frase, que suena como amor puro, también puede convertirse en una trampa. Porque cuando un niño crece sin conocer la falta, sin escuchar el no, sin chocar con límites reales,
Empieza a creer que el mundo funciona igual que su casa, que todo llega porque sí, que todo se resuelve porque alguien más lo paga, que la vida es una cuenta abierta que siempre alguien salda. Rosita intentó compensar la ausencia del padre con presencia total, con dinero cuando lo tuvo, con paciencia infinita cuando ya no lo tenía, con perdón incluso cuando no se lo pedían. Nicolás aprendió a recibir como se aprende a respirar. En los años 70 y 80, mientras México cambiaba y el cine que había hecho famosa a Rosita se transformaba, ella seguía trabajando para sostenerlo todo. No solo la casa, también el futuro de Nicolás. Educación, comodidades, seguridad. Lo que para ella era una batalla diaria, para él se volvía normalidad. Y la normalidad, cuando está hecha de sacrificios ajenos, crea una ceguera peligrosa. Con el tiempo, Nicolás creció y empezó a tomar distancia. Primero fue una distancia suave, como quien se cree adulto y necesita aire. Luego fue una distancia más fría, más práctica, más definitiva. La vida lo llevó a Cancún, un lugar que suena a vacaciones, a mar, a ligereza. Pero para Rosita esa mudanza significó otra cosa. Significó que su hijo había elegido un horizonte donde ella no cabía. Al principio, ella lo justificó. Siempre lo justificó. Es joven. Está construyendo su vida. Está ocupado. Está lejos, pero me quiere. Y así, año tras año, Rosita fue convirtiendo el abandono en una explicación aceptable, hasta que ya no se pudo. Porque hay un momento en que la distancia deja de ser geográfica y se vuelve emocional. Hay un momento en que una madre empieza a darse cuenta de que no está criando a un hombre, sino a alguien que se acostumbró a ser el centro sin aprender jamás a mirar al costado. Rosita envejecía. Su cuerpo empezaba a cobrarle la factura de una vida entera cargando sola. Los trabajos se hicieron menos. Los contratos ya no eran los de antes. La industria, como siempre, fue cruel con las mujeres mayores. Y en esa etapa, cuando una madre debería sentirse sostenida por lo que construyó, Rosita se encontró haciendo lo mismo de siempre, dar, incluso cuando ya no era razonable. Ahí es donde el vínculo se vuelve oscuro, porque Nicolás no aparece como el hijo que se preocupa, sino como el hijo que espera, y Rosita, en vez de cortar el hilo, lo estira más. Hay madres que creen que amar es aguantar. Hay madres que creen que el amor verdadero se mide por cuánto soportas. Y Rosita, que había sobrevivido a pérdidas y golpes, confundió resistencia con cariño. En algún punto, ella misma lo dijo, sin gritarlo, sin hacer escándalo, como quien suelta una verdad solo para respirar un segundo. Tengo una relación muy mala con mi hijo. Me ha maltratado. Esa frase no es un chisme, no es un titular barato. Es una confesión tardía, una señal de que algo se rompió adentro. Porque cuando una madre se atreve a decir que su hijo la maltrata, ya no está hablando de una discusión, está hablando de un patrón, de una costumbre, de una dinámica donde el hijo se siente con derecho a exigir y la madre se siente obligada a ceder. Y lo más cruel es que Rosita no lo denunció como se denuncia a un extraño. Lo dijo como se dice una tragedia íntima, con vergüenza, con culpa, como si todavía creyera que el fracaso era suyo, no de él, como si ella hubiera hecho algo mal por esperar un gesto básico. Pero la verdad es otra. La verdad es que Nicolás fue educado dentro de un amor que nunca tuvo condiciones. Y un amor sin condiciones, cuando se mezcla con el egoísmo, puede criar algo peor que la maldad. Puede criar indiferencia. Esa indiferencia que no grita, no pega, no amenaza, solo desaparece, solo se va, solo no vuelve. Y cuando el final se acercó, esa indiferencia no se quedó en palabras. Se convirtió en números, se convirtió en dinero. Se convirtió en una exigencia que terminó de sellar lo que Rosita tardó décadas en aceptar, que su hijo no estaba lejos, su hijo ya no estaba. El abandono no siempre llega con gritos ni con portazos. A veces llega en forma de números, de cuentas que no cuadran, de llamadas que no se devuelven, de promesas económicas que se convierten en silencios prolongados.
En la vida de Rosita Quintana, el dinero nunca fue un símbolo de lujo. Fue, durante décadas, una herramienta de supervivencia y de amor. Ella trabajó desde muy joven, filmó, cantó, aceptó giras y contratos cuando el cuerpo ya pedía descanso, no para acumular riqueza, sino para sostener una idea fija, que a su hijo no le faltara nada. Durante años, Rosita fue la que pagaba estudios, pagaba mudanzas, pagaba emergencias que siempre parecían urgentes. Nicolás aprendió pronto que cuando había un problema, la solución tenía nombre y apellido: su madre. Y Rosita, lejos de poner freno, reforzó esa dinámica. Porque cada transferencia, cada ayuda, cada sacrificio económico estaba cargado de una culpa antigua, la culpa de haber sobrevivido, de haber seguido adelante sin el padre de su hijo, de haberlo criado entre ausencias y escenarios. Con el paso del tiempo, el dinero dejó de ser apoyo y se convirtió en exigencia. Nicolás ya no pedía, esperaba, y cuando alguien espera como si fuera un derecho adquirido, deja de ver el esfuerzo detrás. Rosita empezó a sentirlo, no de golpe, poco a poco. En comentarios, en reclamos velados, en reproches que nunca se decían de frente pero que pesaban igual. Si el dinero tardaba, había molestia. Si no llegaba completo, había tensión. Si ella dudaba, aparecía el maltrato. Mientras tanto, su carrera ya no era la de antes. El cine había cambiado, la televisión buscaba otros rostros, los contratos se hicieron más escasos, los ahorros, que habían sido pensados para la vejez, empezaron a drenarse. Rosita no lo decía en público, no quería dar lástima, no quería convertirse en una exestrella que habla de problemas económicos, pero la realidad no entiende de orgullo. Hubo un momento clave, casi invisible para el mundo, en el que la relación terminó de romperse. Rosita, ya mayor, con problemas de salud, necesitaba apoyo, no solo emocional, necesitaba ayuda concreta, y ahí ocurrió lo impensable. Nicolás no respondió como hijo, respondió como acreedor. Exigió dinero que ella ya no tenía, dinero que salía de vender objetos, recuerdos, joyas que habían sido regalos de otra vida. Ese fue el punto de no retorno. Porque cuando una madre vende su pasado para sostener el presente de su hijo, algo se quiebra para siempre. Rosita empezó a vivir con lo mínimo. Departamentos más pequeños, rutinas más silenciosas, amigos que ya no llamaban tanto, y un hijo que seguía lejos, no solo en kilómetros, sino en intención. El contraste era brutal. Mientras ella ajustaba gastos, él mantenía su vida en Cancún. Mientras ella pensaba en medicamentos, él pensaba en inversiones fallidas. Y cada vez que Rosita intentaba marcar un límite, la respuesta era fría, a veces dura, a veces cruel. Ella misma lo admitiría después. El maltrato no siempre fue físico, fue psicológico, fue económico, fue emocional. Hay madres que tardan toda una vida en aceptar que el amor no garantiza reciprocidad. Rosita fue una de ellas. Durante años se repitió que todo cambiaría, que su hijo maduraría, que algún día entendería. Pero ese día nunca llegó. En lugar de eso, llegó la soledad, llegó la precariedad, llegó el silencio. En los últimos años, Rosita vivió prácticamente olvidada por la industria y sostenida por la dignidad que le quedaba. No hubo escándalos públicos, no hubo demandas, no hubo entrevistas explosivas. Ella eligió callar, porque hay dolores que una madre no exhibe. Prefieren cargar con ellos hasta el final. Sí, así es usted. Y así, la mujer que lo dio todo terminó contando monedas. No porque no hubiera trabajado, no porque no hubiera aportado, sino porque el amor que invirtió nunca regresó en forma de cuidado. El dinero fue solo el síntoma visible de una herida más profunda. La certeza de que su hijo no solo se había ido, había aprendido a tomar sin mirar atrás. Pero aún faltaba el golpe final, el más duro, el que convertiría el abandono en miseria absoluta. Y para entenderlo,
Hay que entrar en la última etapa de esta historia, cuando Rosita ya no podía sostenerse sola, cuando el cuerpo empezó a fallar y cuando el silencio se volvió definitivo. La traición no siempre llega como un golpe seco. A veces llega con una voz al teléfono, con una pregunta práctica, con una frase que no parece cruel hasta que se escucha completa. En los últimos años de Rosita Quintana, cuando el cuerpo empezó a fallar y la soledad dejó de ser una idea abstracta para convertirse en rutina, la traición tomó esa forma. Llamadas breves, respuestas cortas y una ausencia que ya no se podía justificar. Rosita envejecía en silencio. Las cirugías menores se acumulaban. Los medicamentos se volvieron parte del día a día. Había días buenos y días en los que levantarse de la cama era una negociación con el dolor. Ya no había sets de filmación ni giras. Había consultas médicas, enfermeras y una cuenta bancaria que se vaciaba con la misma rapidez con la que su nombre desaparecía de los programas de televisión. En ese contexto, el vínculo con su hijo se redujo a lo esencial, no a lo afectivo, a lo funcional. Rosita no pedía visitas largas, no pedía mudanzas. Pedía lo mínimo: presencia, acompañamiento. Una llamada que no tuviera prisa. Pero Nicolás ya no respondía como hijo. Respondía como alguien que mide el costo de cada gesto. Cuando Rosita enfermó con mayor gravedad y fue evidente que necesitaba apoyo constante, la pregunta no fue cómo ayudarla, fue cuánto costaría. Cada conversación giraba alrededor del dinero. ¿Quién pagaba? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Y Rosita, que había pasado la vida resolviendo, se encontró por primera vez sin respuestas. Porque ya no había de dónde sacar. Porque el trabajo había terminado. Porque los ahorros se habían ido sosteniendo a otros. El momento más duro llegó con la noticia inevitable. La llamada que nadie quiere hacer. Rosita había muerto. Era agosto. La ciudad seguía su ritmo. Los hospitales seguían funcionando. Pero para quienes estaban cerca de ella, el tiempo se detuvo. Se hicieron las gestiones básicas. Se pensó en una despedida sencilla, digna. Y entonces alguien marcó el número de Nicolás. No hubo silencio prolongado. No hubo quiebre en la voz. Hubo una pregunta directa. ¿Quién va a pagar el boleto de avión? Cuando le explicaron que no había dinero, que Rosita había muerto prácticamente sin recursos, que apenas alcanzaba para cubrir gastos inmediatos, la respuesta fue definitiva. Entonces no voy. Esa frase, dicha sin alzar la voz, selló todo. No hubo discusión, no hubo intento de solución, no hubo sacrificio de último momento. El hijo por el que Rosita había trabajado durante décadas decidió no presentarse al funeral de su madre porque no había dinero para el viaje. Mientras tanto, otras personas ocuparon el lugar que él dejó vacío. Una enfermera que la había cuidado durante años. Amigos que no compartían su sangre, pero sí su lealtad. Gente que no había recibido nada material de Rosita, pero que entendía algo que su hijo no. Que acompañar a alguien al final no es un favor. Es una responsabilidad moral. Rosita fue despedida sin él. Sus restos fueron colocados donde ella había pedido, cerca de su esposo. Cerca del único hombre que no la abandonó cuando la vida se volvió cuesta arriba. Nicolás no estuvo, no mandó flores, no apareció después, no hubo explicación pública, el silencio fue total. Ahí, en ese vacío, la historia se volvió imposible de suavizar. Ya no se trataba de conflictos familiares, ya no se trataba de distancias, se trataba de una decisión. La decisión de no estar, de no asumir, de no cerrar el círculo. Porque hay algo que nadie puede negar. Rosita Quintana no murió rodeada de lujos, murió rodeada de cuidados pagados por otros. Murió sostenida por personas que no llevaban su apellido. Murió sabiendo en el fondo que el amor que había entregado sin medida no había regresado cuando más lo necesitaba. La traición final no fue solo la ausencia en un funeral. Fue la confirmación de una verdad que Rosita había evitado mirar durante años, que su hijo no estaba lejos por accidente.
estaba lejos por elección, y que el amor, cuando se confunde con sacrificio infinito, puede terminar criando a alguien que aprende a irse sin mirar atrás. Ese fue el último golpe. No físico, no económico, moral. El instante en que todo lo entregado se reveló inútil frente a una sola decisión. No ir, no pagar, no despedirse. Y así, la historia de Rosita entró en su tramo final. Sin escándalos, sin gritos, con una dignidad silenciosa que contrasta con la frialdad de quien decidió no estar. Lo que vino después ya no fue traición, fue consecuencia. Y esa consecuencia tiene un nombre que pesa más que cualquier cifra: miseria. No solo de dinero, de afecto, de cierre, de humanidad. Después de la traición, no vino el escándalo, no vino la denuncia pública, no vino la entrevista explosiva ni la carta abierta. En la vida de Rosita Quintana, lo que llegó fue algo mucho más cruel. El silencio, un silencio espeso, prolongado, casi educado, como si todavía intentara proteger a quien ya no la protegía a ella. Rosita no salió a contar su historia cuando todavía podía. No buscó titulares ni simpatía. No quiso convertirse en la madre abandonada que reclama justicia frente a las cámaras. Eligió callar. Y ese silencio no fue cobardía, fue carácter. Fue la última forma de dignidad que le quedaba. Porque hay mujeres que prefieren perderlo todo antes que exponer a sus hijos, incluso cuando esos hijos ya las han dejado solas. En sus últimos años, la vida de Rosita se redujo a lo esencial: un departamento pequeño, rutinas simples, medicamentos contados, consultas médicas que había que programar con cuidado porque cada peso importaba. No había lujos, no había viajes, no había planes a largo plazo. El futuro se medía en semanas, no en sueños. A su alrededor, el mundo parecía avanzar sin mirarla. Las nuevas generaciones apenas sabían quién había sido. Su nombre aparecía de vez en cuando en homenajes tardíos, en menciones rápidas, en programas que hablaban de la época de oro, como si fuera un álbum cerrado. Pero nadie preguntaba cómo vivían esas estrellas cuando se apagaban las luces. Nadie quería saberlo. Rosita lo sabía. Por eso no pidió, no exigió, no reclamó. Se apoyó en amigos, en personas que no compartían su sangre pero sí su memoria. Gente que la cuidó sin pedir nada a cambio. Gente que entendió que acompañar a alguien al final no es un favor, es un acto humano básico. Mientras tanto, su hijo seguía lejos. No solo físicamente, lejos en decisiones, lejos en compromiso, lejos en intención. No hubo reconciliación, no hubo una llamada que arreglara todo, no hubo un gesto final que suavizara la historia. El vínculo se fue apagando como se apagan las cosas que no se cuidan, sin ruido, sin drama, sin regreso. Rosita pasó sus últimos días consciente de esa verdad. Y quizá eso fue lo más doloroso. No morir engañada, morir entendiendo que el amor que dio no volvió, entendiendo que había criado a alguien que aprendió a tomar, pero no a quedarse, entendiendo que su mayor esfuerzo no garantizó su mayor protección. Aún así, nunca habló mal de él en público, nunca pronunció su nombre para señalarlo, nunca lo convirtió en villano frente a los demás, porque Rosita seguía siendo madre, incluso cuando ya no era madre para nadie. Y ese es un tipo de lealtad que no se enseña, que no se explica, que solo se vive. Cuando murió, no hubo multitudes, no hubo filas interminables, no hubo discursos oficiales. Hubo una despedida sencilla, discreta, casi íntima, como si su vida se cerrara del mismo modo en que había decidido vivir los últimos años, sin ruido. Y ahí, en ese silencio final, quedó flotando la pregunta que nadie quiso formular en voz alta. ¿Valió la pena darlo todo? ¿Sirve de algo el amor cuando no encuentra respuesta? ¿O el amor, cuando no tiene límites, termina convirtiéndose en una forma lenta de autodestrucción? No hubo un estallido después de todo. No hubo gritos ni escenas públicas.
No hubo denuncias ni reclamos frente a las cámaras. En la vida de Rosita Quintana, el golpe final no llegó con ruido. Llegó con algo mucho más devastador. La ausencia prolongada. El vacío que se instala cuando ya no queda nadie a quien exigirle nada. Y finalmente, el silencio. Un silencio espeso, lento, casi respetuoso. Un silencio que no nace de la resignación, sino de una decisión íntima. La de no seguir luchando contra lo inevitable. La de no exponer a quien ya había elegido no estar. Como si, incluso en ese punto, Rosita todavía intentara proteger a alguien que hacía tiempo había dejado de protegerla a ella. Rosita Quintana no dejó una fortuna que se disputara en juzgados, ni propiedades que provocaran titulares. Lo que dejó fue algo más incómodo. Una pregunta abierta que nadie quiso responder mientras ella aún respiraba. ¿Qué queda cuando una mujer lo entrega todo y, al final, no recibe ni siquiera compañía? Su muerte pasó sin estridencias. No hubo escándalo mediático sostenido. No hubo homenajes oficiales prolongados. El mundo del espectáculo la recordó con respeto, pero a distancia, como se recuerda a alguien que pertenece a otra época. Sus películas volvieron a circular en notas breves. Su nombre apareció en obituarios cuidados. Pero la historia real, la que no encajaba en el relato elegante de la época de oro, quedó flotando en silencio. Rosita murió sabiendo. Eso es lo que más pesa. No murió engañada ni anestesiada por la esperanza. Murió consciente de que su hijo no estaba, consciente de que no iba a llegar, consciente de que todo lo que había entregado no alcanzó para comprar presencia. Y esa lucidez final, lejos de darle paz, selló la verdad más dura de su vida. Porque Rosita no fue una madre ausente, no fue negligente, no fue fría, fue exactamente lo contrario. Fue una mujer que confundió amor con entrega absoluta, que creyó que proteger era eliminar cualquier forma de carencia, que pensó que dar sin límites iba a generar gratitud automática. Nadie le explicó que el amor, cuando no tiene frontera, puede deformarse, que una madre también necesita decir no para enseñar a quedarse. Su historia no habla solo de un hijo que se fue. Habla de un sistema entero que empuja a las mujeres a sacrificarse hasta desaparecer. De una industria que aplaude mientras hay brillo y se retira cuando llega la fragilidad. De una cultura que celebra la maternidad heroica, pero no acompaña a las madres cuando envejecen solas. Rosita Quintana fue una estrella internacional. Compartió escena con los grandes. Viajó, cantó, actuó, fue deseada, respetada, admirada. Pero nada de eso la protegió del abandono más íntimo. Porque el abandono que más duele no viene del público, viene de quien juraste cuidar y esperabas que algún día te cuidara a ti. En sus últimos años, no pidió venganza, no pidió justicia, no expuso a nadie. Eligió el silencio como última forma de amor. Un amor que ya no esperaba respuesta. Un amor cansado pero todavía fiel. Y esa elección, lejos de ennoblecer el desenlace, lo vuelve más trágico. Porque el silencio no reparó nada, solo confirmó que ya no había nada que salvar. Hoy, su legado no está en el dinero que no tuvo ni en la herencia que no disfrutó. Está en la advertencia que dejó sin escribir, en la lección que su vida enseña a quienes quieren verla de frente. Que darlo todo no garantiza ser cuidado. Que criar desde la culpa puede crear distancia. Que el amor sin límites no siempre construye familia. A veces construye soledad. Rosita Quintana murió en la miseria, sí. Pero no solo en la miseria económica. Murió en la miseria afectiva, en la pobreza de gestos, en la ausencia de una mano que no llegó. Y esa es la forma más cruel de miseria, porque no se mide en números, sino en silencios. Al final, su historia no pide aplausos ni compasión. Pide memoria. Pide que se entienda que incluso las mujeres más fuertes pueden romperse cuando aman sin defensa. Que incluso las madres más generosas pueden quedarse solas si nadie aprende a devolver. Eso es lo que queda cuando todo se apaga. No el brillo,
No la fama, no el recuerdo idealizado. Queda la verdad desnuda. Y la de Rosita Quintana es esta: lo dio todo a su hijo. Y él la dejó ir sin mirar atrás.